Amigos y amigas, ¿alguna vez se han sentido observados, incluso cuando están seguros de que están solos? Esta sensación incómoda, este miedo sin nombre, se desliza en nuestras almas como la sombra silenciosa de la noche. La historia que les voy a contar está llena de misterio y oscuro horror. Un cuento que nos lleva a los rincones más sombríos de la Ciudad de México, donde la realidad cotidiana se funde con el reino de lo inimaginable. A esta historia la llamo La Sonrisa de la Noche. En el corazón de la ciudad, entre calles bulliciosas y rascacielos de cristal, había un hombre de peculiar oficio. Manuel Mendoza no era un hombre común, aunque su trabajo implicaba risa y diversión. Su vida estaba lejos de ser un chiste. Era payaso de profesión, pero no cualquier payaso, sino uno especializado en eventos nocturnos para adultos. Manuel era una figura extraña, inquietante, siempre cubierto de una gruesa capa de maquillaje blanco, los labios pintados en una sonrisa eterna y unos ojos que podían helar el alma. Por las noches, Manuel se transformaba en Sonrisa, su alter ego, adornado con su característico maquillaje y su traje a rayas. El payaso recorría los laberínticos callejones y los rincones más olvidados de la ciudad. Su trabajo no era común, era un mensajero de los sueños lúcidos, aquellos que invaden la mente durante la noche, creando realidades alternas en las que todo puede suceder. Una noche, mientras deambulaba por el antiguo barrio de Coyoacán, la sombra de un espectro oscuro se cruzó en su camino. Desde entonces, Sonrisa dejó de ser un simple payaso nocturno para convertirse en el portador de un horror que ni siquiera él podía entender. Empezó a verse a sí mismo en sus sueños, pero no como Sonrisa, sino como una abominación, una monstruosidad en la que la risa se convertía en un grito de desesperación y miedo. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora eran oscuros, sin fondo, un abismo de locura. La transformación de Manuel no sucedió de un día para otro. Fue un proceso lento que se arrastró a través de los días como una sombra constante. Comenzó con sueños inquietantes en los que se veía a sí mismo realizando actos horribles. A veces se veía a sí mismo riendo histéricamente mientras el mundo a su alrededor ardía. En otros se veía arrastrándose por las calles oscuras de la ciudad, cazando a personas indefensas con una voracidad que solo un monstruo podía poseer. Pronto, los sueños comenzaron a invadir su realidad. Durante sus actuaciones a menudo se encontraba desconectado, como si estuviera observando a través de un espejo oscuro. Sus clientes notaban la extraña transformación de su payaso nocturno, que se volvía cada vez más inquietante. Las risas se silenciaban, las bromas no eran tan divertidas, y la atmósfera que alguna vez fue alegre se volvió densa, cargada de una sensación de miedo y repulsión. Manuel, sin embargo, no podía dejar de ser Sonrisa. Aquello que alguna vez le dio la vida, ahora se la estaba quitando. Intentó resistir, intentó deshacerse de su alter ego, pero fue en vano. Sonrisa no era solo un personaje, era una parte integral de él, una parte que se negaba a ser silenciada. La locura empezó a arrastrarlo a su abismo. Manuel ya no sabía dónde terminaba él y comenzaba Sonrisa. La línea entre el sueño y la realidad se volvió borrosa, hasta que finalmente se borró por completo. A cada risa, a cada broma, a cada actuación, la monstruosidad dentro de él crecía, alimentándose de su miedo y desesperación. El día en que Sonrisa se desató fue el día en que Manuel finalmente perdió la batalla. Ya no era un payaso, ya no era un mensajero de sueños lúcidos, era una bestia, un monstruo que solo podía traer el terror. Y esa noche, bajo la luna llena, la Ciudad de México presenció el nacimiento de un nuevo horror, uno que siempre recordaría con una sonrisa eterna y ojos llenos de oscuridad. Tras esa noche de horror, la Ciudad de México despertó en un amanecer frío, con el eco de una risa siniestra, resonando en sus calles vacías. Nadie sabía qué había ocurrido exactamente, pero todos podían sentir el miedo en el aire, un miedo que penetraba hasta los huesos. Mientras tanto, Manuel, o más bien Sonrisa, estaba en algún rincón de la ciudad, sumido en su propia locura. Su mente ya no distinguía entre la realidad y la fantasía, entre ser humano y monstruo.
Cada noche se transformaba en la abominación de sus sueños y cada día despertaba con la amarga realidad de su existencia. Comenzaron a circular rumores sobre una criatura que acechaba en las sombras, una bestia que se movía con la gracia de un humano, pero cuya risa helaba la sangre de quienes la escuchaban. La gente comenzó a evitar las calles de noche, temiendo al monstruo de la sonrisa. Con cada nueva luna llena, los rumores se intensificaban. La risa de Sonrisa se escuchaba más fuerte y el miedo se apoderaba de la ciudad. Y cada vez que la luna menguaba, la gente suspiraba aliviada, pero solo hasta la próxima luna llena. La risa de la bestia había dejado una marca en la ciudad que nunca se borraría. Pero un día, Sonrisa desapareció. Su risa ya no se escuchaba. La sombra que una vez aterrorizó a la ciudad se había esfumado. La gente empezó a salir de nuevo por las noches. El miedo se desvaneció y la vida volvió a la normalidad. Pero la pregunta persistía: ¿qué pasó con Sonrisa? El misterio se resolvió años después, cuando un grupo de niños descubrió en un antiguo almacén una extraña colección de objetos de circo. Entre los objetos había un traje a rayas, una peluca de colores y una máscara de payaso con una sonrisa pintada. Esta historia la escuché por ahí. Creo que le pasó al primo de un amigo que trabajaba en un circo ambulante en aquellos días. Espero hayan disfrutado de la historia. Y recuerden, amigos, la vida puede ser un circo, pero a veces los payasos pueden no ser tan divertidos. No importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay una luz en alguna parte. Pero también recuerden que no importa cuán brillante sea la luz, siempre hay una sombra acechando. Así que, cuando salgan de noche, tengan cuidado. Nunca se sabe cuándo puede aparecer la sonrisa de la noche.